Y entonces vemos el oficio del verdadero sacerdote. ¿Qué era lo que hacía el sacerdote? ¿Sí? Concerniente a los sacerdotes principalmente, vemos que Adán, Caín, Abel y Noé y Abraham, sí, ellos hicieron sacrificios por sí mismos. Todavía no estaba la figura del sacerdocio como después Dios mandó a Moisés a hacerlo. Y entonces vemos que las cabezas de familia eran las que actuaban como sacerdotes para las familias. Esto lo podemos ver en Éxodo 12:3. Y dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres y un cordero por familia. Pero después que vemos que los hijos de Aarón eran elegidos también como sacerdotes ahora para toda la nación, ¿sí? En Éxodo 29:9 dice: y le ceñiré el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrás el sacerdocio por derecho perpetuo, y así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Y entonces Dios empieza a levantar a los sacerdotes. ¿Y qué era lo que tenían que hacer en específico los sacerdotes? Primero, ellos tenían que sacrificar por sí mismos, ¿sí? Porque si ellos entraban al lugar santísimo, entraban con pecado, entonces caían muertos, ¿sí? Y entonces ningún sacerdote pudo cumplir realmente lo que Dios estaba pidiendo, porque aunque el sacerdocio cumpliese, tenían al siguiente año tenían que volver a pedir perdón por el pecado de los pueblos. Y entonces seguían que tener sacrificios. Por eso el Señor con el profeta Isaías dice: estoy hastiado de todos sus sacrificios. Dice: ya no quiero sacrificio, ahora quiero obediencia, ¿sí? Y hoy pareciera que la iglesia no ha entendido y sigue haciendo sacrificios, sacrificios de oración, de ayunos, de maratónicas, de esto y del otro. Y Dios ya no quiere sacrificios, Él quiere obediencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el oficio del sacerdote? Era el que se encargaba del lugar santo y se encargaba de los sacrificios. Todos los días supervisaba los sacrificios, ¿sí? Y podemos ver todo el libro en el libro de Levíticos, en Deuteronomio, ¿sí? ¿Qué era lo que hacía? Buscaba la voluntad de Dios, el sacerdote, ¿sí? Vemos en Éxodo 28:30: y pondrás en el pectoral del juicio de Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Y entonces era el que se encargaba de atender a los leprosos, ¿sí? La lepra representaba el pecado, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? En Levíticos 14:2 dice: y esta será la ley para el leproso: cuando se limpiare, será traído al sacerdote, ¿sí? Era el que se encargaba de juzgar, ¿sí? Era el que examinaba si una mujer había adulterado. Era el que supervisaba las ofrendas para el templo, ¿sí? Y en los días de fiesta o de guerra soplaban la trompeta y bendecían el nombre de Dios. Y todo eso era lo que hacía un sacerdote, y los sacerdotes no eran perfectos. Vemos en Hebreos 7:27 y 28, que dice: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto Él lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. No fue nada más el sacerdote, sino que fue también el sacrificio, fue la ofrenda, ¿sí? Y entonces dice el 28: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Y entonces todos los sacerdotes que nos hablaba el Antiguo Testamento fallaron hasta la actualidad. Llámense pastores, llámense sacerdotes, llámense maestros, rabí, hasta el día de hoy son imperfectos, somos seres imperfectos. Por eso necesitamos todos los días el Evangelio. Por eso todos los días tenemos que creer en el Cristo, en ese Rey, en ese sacerdote
que consumó nuestros pecados y aferrarnos al pacto cada día. En Hebreos 10:11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es que no podían quitar el pecado, no lo podían eliminar. Por eso Él vino a hacer esa ofrenda perfecta y eterna, una sola vez, para siempre, para que entonces a través de Él estén perdonados los pecados de la humanidad, presentes, pasados y futuros. Esa es la manera que Dios lo resolvió. Ese es el estándar que Dios pone. ¿Por qué? Porque decía en Levíticos que sin sangre no había remisión de pecados. Era necesaria la sangre. En Jeremías 5:31 dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigidas por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el final? Pregunta el Señor. Y hoy podemos ver esto cómo se está repitiendo. A través de la historia vemos que ahora los profetas profetizan mentira. Hoy la televisión está llena y está plagada de profetas mentirosos, ¿sí? Y vemos que los sacerdotes son dirigidos por manos de ellos. Hoy en grandes iglesias, en grandes congregaciones esperan al profeta de Dios. El apóstol Pedro dice, tenemos la mejor profecía, la profecía más segura, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es el profeta que Dios prometió. Pero bueno, ese es ahorita en el profeta, ¿sí? Y entonces es el verdadero sacerdote. Jesús, el Cristo, es el verdadero sacerdote, es el que se encargaría del problema del pecado de una vez eternamente y perfectamente. Isaías 53:5-6 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esto cuando dice aquí, cada cual se apartó por su camino, por eso vemos tantas denominaciones, tantas congregaciones, cada quien está peleando por su reino, no por el reino del Señor. Cada quien defiende su posición, cada quien se apartó por su camino. Por eso es necesario volver al camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, no la denominación, no la religión, no tu filosofía, no tu pensamiento. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y entonces tenemos que regresar a las sendas antiguas. En Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado ahora a la diestra de Dios. Y ahora Él está gobernando a la diestra del Padre, y aún dice que Él está intercediendo en este momento por ti y por mí a la diestra del Padre. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y esto es para siempre. Él ya lo hizo por nosotros. Y entonces es el verdadero sacerdote, según que el orden de Melquisedec. En Génesis 14:1 nos habla de este rey, ¿verdad? Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Y dice que sacó pan y vino. Y hasta ahora han sacado infinidad de libros buscando cuál es ese reino de Salem, buscando quién es Melquisedec. Él es la sombra, Melquisedec es la sombra del verdadero sacerdote que iba a venir. Melquisedec es el rey de Salem. En Hebreos 7:13 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tenía principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. En el Salmo 110:4 dice, y juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y entonces Jesús, como el Cristo, es el verdadero rey, el oficio que Él viene a cumplir como verdadero sacerdote, ¿sí? Para que entonces en Él esté realmente solucionado nuestro pecado, eternamente, perfectamente. Hebreos 9:12 dice,
Y ahora ya no es por sangre de macho cabrío, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y él lo que vino a hacer es precisamente a partir del velo. Cuando fue enterrada la lanza, dice que el velo se partió, para que entonces nosotros podamos tener entrada libre ante el trono divino de su gracia. Amén. ¿Sí? El Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate por muchos, no por todos. Por eso es importante que tú puedas valorar esto, que esto es algo que Dios está poniendo en este tiempo para tu vida. En Romanos 8:1-2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y entonces ya vemos que como rey vence a Satanás, como sumo sacerdote, ¿sí?, él vence nuestro pecado, presente, pasado y futuro, perfecto, eterno. En él está solucionado el pecado de la humanidad.